Revelado, la increíble historia de la enfermera americana que transformó la vida del jeque millonario. Sentado en su imponente silla de ruedas, Joaquín contemplaba el paisaje de su pueblo, un pueblo que lo había encumbrado como rey y lo había reducido a un confinado. La luz del sol acariciaba su piel, pero no podía sentirlo del todo. El orgullo que había guardado durante toda su vida se fragmentaba con cada mirada de compasión de los vecinos, aquellos que antes lo idolatraban. Su mente navegaba entre la furia y la desesperación. ¿Era esto lo que merecía? La vida le había jugado una broma cruel. Una fracción de segundo había arruinado todo lo que había construido. Los murmullos y miradas habían cambiado. «Mira al jeque», decían con tristeza, como si él fuera un objeto de lástima en lugar de un titán de negocios. Las paredes de su casa, adornadas con trofeos y premios, parecían reírse de él. ¿Dónde estaba el emperador?, se preguntaba. Su familia, tan obsesionada con mantener las apariencias, desestimaba el dolor que sentía. «Esto no puede arruinar nuestro honor», decían. La presión era abrumadora. Un día, mientras el aire pesaba como metal, Clara llegó al pueblo. Ella era diferente. Con su actitud decidida y compasiva, se presentó como su enfermera. Su risa, una melodía ajena, resonó en el silencio opresivo de su hogar. Pero Joaquín no quería ayuda, no de una extranjera que no entendía su mundo. Su orgullo se erguía, un muro impenetrable que había construido a lo largo de los años. No podía permitir que esa mujer cambie la narrativa de su vida. «Joaquín, esto podría ayudarte», decía Clara, su voz suave y decidida. Cada palabra de ella era como una chispa en un campo seco. Él la ignoraba, no podía permitirse caer tan bajo. Su mente trabajaba a 1000 por hora, cuestionando si había perdido su esencia. «Dudo que puedas entender mi vida», pensaba mientras ella intentaba entrar en su corazón. Esa lucha interna le causaba malestar, y la tensión en su pecho aumentaba. Enfrentar a Clara significaba confrontar su impotencia, sus miedos más profundos. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las sesiones de terapia se convertían en un combate diario. Clara lo impulsaba a expresar su dolor, a dejar salir la frustración que sufría en silencio. Pero cada avance se sentía como un retroceso, su orgullo herido permeando cada conversación. «¿Qué saben ellos de mí?», gritos en su mente. Las pinceladas de inseguridad comenzaron a aparecer en su corazón. La posibilidad de una vida diferente, un cambio radical mientras se mantenía su nombre intacto. La lucha interna se intensificaba. Joaquín podía sentir el conflicto ardiendo dentro de él, haciéndose cada vez más insoportable. Un día, en un momento de máxima angustia, se encontró a sí mismo frente a un lienzo vacío. La presión era enorme, igual que la expectativa de su familia, su espíritu atrapado en la tela inmaculada. «Esto no es lo que soy», se decía, a la vez que suplicaba por una criatura que nunca había tenido. Clara observaba en silencio, notando que las barreras estaban comenzando a desmoronarse. ¿Podría Joaquín arriesgarse a aceptar el amor y la ayuda que ella ofrecía, o seguiría aferrándose a un orgullo que ya no tenía sentido? En ese instante, Joaquín sintió que se acercaba a un renacer, vulnerabilidad y fortaleza entrelazándose en su ser, mientras su familia aguardaba la expectativa de cualquier señal de deshonra. Los ecos de su pasado solo podían ofrecerle una pregunta: ¿qué camino tomarás, jeque? La respuesta flotaba en el aire, pero aún no estaba lista para revelarse. La tensión aumentaba mientras el futuro parecía avanzar con incertidumbre. Clara regresó al día siguiente, una determinación palpable en su andar. El clima se había tornado más cálido, pero Joaquín sentía frío en su interior, una distancia helada que se hacía cada vez más difícil de soportar. Mientras ella se sentaba junto a él, el aire vibraba con una expectativa silenciosa. Había algo en sus ojos que lo desarmaba, una mezcla de compasión y desafío que le daba vida. Joaquín se dio cuenta de que, a pesar de su resistencia, había algo dentro de él que respondía a esa energía. «Hoy, solo vamos a hablar», decidió finalmente, casi como un susurro. La propuesta le parecía riesgosa, pero se sentía obligado a hacer un intento. Era como si se dejara la puerta entreabierta a un mundo que había decidido cerrar con llave hace tiempo. Clara sonrió, pero su expresión no era solo de alegría, había una chispa de triunfo que Joaquín no podía evitar notar. Ella le preguntó sobre su infancia, una etapa que había mantenido encerrada en la sombra de sus recuerdos más dolorosos. Al principio, las palabras escaseaban, pero a medida que Clara continuaba incentivándolo,
algo dentro de él comenzó a florecer. Describió un pueblo vibrante, lleno de risas y juegos, donde el título de jeque no significaba nada para él. Había un niño detrás del hombre que había construido su imperio sobre sueños y ambiciones. ¿Por qué dejó de disfrutar esas cosas?, preguntó Clara. Su tono era suave, casi como si pisara un terreno delicado. La pregunta lo impactó de lleno. Era una pregunta que nunca se había hecho. En ese momento, las defensas comenzaron a tambalearse. Su orgullo, ese monstruo que lo había protegido, ahora se sentía como una cadena que lo mantenía atado. Con cada palabra, Clara abría nuevas dimensiones en su mente, invitándolo a explorar un pasado que había despreciado. Comenzó a darse cuenta de que su identidad estaba más entrelazada con la idea de poder y reconocimiento que con la felicidad genuina. Esa revelación lo atacó como un rayo. ¿Y si la verdadera fortaleza está en aceptar mi vulnerabilidad?, se cuestionó. Esa idea le daba miedo, pero también una extraña sensación de liberación. Las sesiones continuaron, y con cada una, el diálogo se volvió más profundo. Joaquín comenzó a aceptar retos que nunca antes habría imaginado. Desde actividades simples hasta la apertura emocional. Clara lo retó a pintar, a plasmar su dolor y sus anhelos en el lienzo. La primera vez que lo hizo, las lágrimas brotaron, sus trazos eran caóticos, cargados de frustración, pero poco a poco, esos trazos se volvieron más fluidos, reflejando matices de su alma. A medida que avanzaba en su proceso, Joaquín empezó a vislumbrar lo que había perdido. La idea de un hombre auténtico renació en su interior, uno que no se definía por una silla de ruedas o un título. Pero además, el miedo a decepcionar a su familia lo acechaba como un lobo hambriento. Si yo me reinvento, ¿qué dirán ellos?, pensaba. Determinado a callar esas voces negativas, Joaquín decidió que debía enfrentar no solo sus demonios internos, sino también a los de afuera. Es hora de hablar con mi familia, se dijo, un giro en su narrativa que prometía ser explosivo. Clara solo asintió, dándole el empuje que necesitaba. En ese instante, Joaquín sintió que se abría un nuevo capítulo en su vida, uno lleno de ambivalencia pero a la vez esperanzador. No solo comenzaba a transformar su visión personal, sino que estaba a punto de enfrentarse a aquellos a los que tanto había temido. La decisión estaba allí, palpitando en su corazón, el momento de la verdad había llegado. Joaquín se sentó en la sala, rodeado por las paredes que habían sido testigos del peso de su herencia. Las fotografías colgaban como retratos de su historia, figuras familiares descifrando la dualidad entre el respeto y las expectativas asfixiantes. En el fondo de su mente, una tormenta de dudas y ansiedad comenzaba a gestarse. El aire era pesado, cargado de voces interiores que le murmuraban sus temores, no estarás a la altura. Con cada segundo que pasaba, la urgencia se incrementaba. La idea de exponer su transformación ante su familia lo llenaba de terror. Había estado encerrado en un caparazón creado por promesas incumplidas y aspiraciones ajenas. ¿Y si ellos no ven lo que he visto? ¿Y si solo ven la silla?, reflexionó Joaquín, anticipando el desencanto en sus miradas. Pero Clara, que lo había acompañado en este viaje, había cultivado en él la semilla de la autenticidad. Cada sesión con ella, cada trazo en el lienzo, había sido un paso hacia esa revelación personal que ahora lo impulsaba hacia adelante. Se levantó de su silla, decidido a tomar esta última barrera que lo separaba de la verdadera conexión con su familia. El teléfono vibró en su bolsillo, era su madre. Joaquín inhaló profundamente, sintiendo como cada latido del corazón resonaba en su pecho. Es el momento, pensó. Con un movimiento casi automático, pulsó el botón para responder, su voz entrecortada y cargada de emociones. Hola, mamá, fue lo que dijo al final. En ese momento, sintió que el mundo exterior se desvanecía, las preocupaciones se reducían a una nube distante. La conversación fluyó torpemente, cada palabra pesaba como plomo, pero a medida que avanzaba, recordó las habilidades que había adquirido, la capacidad de confrontar, de decir con claridad lo que necesitaba expresar. Había aprendido de sus sesiones de pintar, había externalizado su trauma y sueños en el lienzo, y ahora necesitaba hacer lo mismo con su familia. Necesito hablarles sobre mí, declaró finalmente, dejando caer la bomba. La respuesta de su madre llegó con cierta sorpresa pero también con un amor subyacente que añoraba comprender. Allí, Joaquín sintió un primer alivio, un pequeño espacio donde su verdadero yo podía surgir. Rayos de autocompasión comenzaron a iluminar sus pensamientos a medida que imaginaba sus palabras compartidas con su familia. Visualizó a su padre, su mirada inquisitiva, y sus hermanos, aún lidiando con sus propias sombras. Sin embargo, la imagen de su madre sonriendo con orgullo penetró en su mente como una eclosión de esperanza. Días pasaron mientras Joaquín organizaba su discurso. Escribió y reescribió, cada frase retumbaba contra las paredes de su mente, provocando una chispa de nerviosismo. En ese proceso, Clara seguía siendo su ancla, lo alentaba no solo a hablar, sino a escuchar, a recibir la perspectiva de los demás.
Esto es una oportunidad para el diálogo, no solo para la declaración, le dijo un día, sembrando idea tras idea en su consciente. Joaquín empezó a entender que lo que realmente temía no era su autoconfianza, sino el miedo a la posible desconexión. La inseguridad de él no ser suficiente le acechaba aún, pero esa aceptación en sus conversaciones con Clara lo había armado con una narrativa de valor que no podía seguir ignorando. Finalmente, llegó el día. Joaquín se sentó en la mesa familiar, miradas fijas sobre él. Respiró hondo, su corazón funcionaba como un compás interno. Las palabras comenzaron a fluir, y con ellas, un torrente de emociones que había reprimido durante tantos años. Quiero compartir la historia de mi vida, quién he sido y quién estoy eligiendo ser ahora. Su voz temblaba al principio, pero con cada frase, comenzaba a verse a sí mismo, no solo como el hijo del jeque, sino como Joaquín, un hombre en reconstrucción. Pero justo cuando la conversación alcanzaba una tensión crucial, su padre interrumpió, su mirada dura como el acero. ¿Y qué esperas que pensemos? Retó, cada palabra lanzada como un dardo. Joaquín percibió el desafío. El verdadero momento de la verdad aún no había llegado, y ahora, una batalla interna, más cargada que cualquier palabra, se abría paso en su pecho. Su voz se atragantó, y la sala se llenó de un silencio tenso que parecía gritar. Era el instante decisivo de su transformación, sería capaz de sostener su autenticidad ante la resistencia familiar. La presión aumentó, su mente giraba entre las dudas y la resolución. Una puerta que podría cerrar, o abrirse hacia una vida renovada. Esta era la prueba que lo definiría. Su futuro, su voz, todo estaba en juego. Y entonces, ¿cómo reaccionarían realmente? El silencio se volvió ensordecedor, y el aire estaba cargado de una tensión palpable. Joaquín se sentía atrapado entre el impulso de defender su verdad y el miedo a ser rechazado por los que más amaba. Sabía que la imagen de su padre, siempre imponente y autoritaria, representaba la cumbre de las expectativas, las que había llevado sobre sus hombros toda su vida. Lo que espero, papá, es que me escuchen, dijo Joaquín, su voz ahora firme, encontrando un lugar en su interior donde la convicción renacía. Había recorrido un largo camino para llegar a este instante y no iba a permitir que el miedo lo despojara de su voz. La mirada de su padre se endureció, pero Joaquín lo ignoró, sintiendo que este era su momento de recuperar el control sobre su narrativa familiar. Durante años, he estado luchando no solo con mis circunstancias, sino también con quien se supone que debo ser para ustedes. He seguido un camino que no he elegido, mientras en mi interior he anhelado ser auténtico. Sus hermanos intercambiaron miradas, sorprendidos. Joaquín sintió que el ardor de sus palabras comenzaba a resonar, aunque la resistencia del padre seguía presente. Sin embargo, ya no permitiría que esa sombra lo achatara. Me he dado cuenta, a través de la pintura y la terapia, que las expectativas que me han impuesto no reflejan quién soy realmente. Estoy aprendiendo a aceptarme, a expresarme. Y eso incluye la vulnerabilidad y la aceptación de mis fallas. La tensión se disipó levemente cuando Joaquín percibió que su madre se incluyó en la conversación, su rostro ahora iluminado con comprensión. Querido, interrumpió su madre con cuidado, eso es importante. Pero también queremos entender cómo podemos apoyarte en este camino. El movimiento de Joaquín hacia la apertura emocional en el diálogo permitió que ese espacio se llenara de nuevas posibilidades. A medida que sus palabras avanzaban, sentía que la bruma de la incertidumbre se retrajo un poco. Había un cambio en la dinámica, y aunque el paternalismo de su padre era como una muralla, algo dentro de él le decía que podría ser franquearlo. Es un largo proceso, pero deseo que sean parte de él, continuó Joaquín. No se trata solo de mí, sino de entender cómo ser una familia que respeta y apoya la autenticidad de cada uno. No quiero ser solo el hijo que encaja en tu visión, papá. Quiero ser yo, y estar ahí para ustedes también. La sinceridad de su declaración resonó profundamente. A medida que el diálogo se desarrollaba, Joaquín comenzó a ver las grietas en la armadura de su padre. Era un pequeño rayo de esperanza, pero un rayo al fin. Sin embargo, cuando su padre finalmente respondió, su tono seguía siendo autoritario, aunque con un leve matiz de confusión. ¿Y si eso significa que te alejas de nosotros? ¿Cómo vamos a lidiar con eso? Ese nuevo cuestionamiento hizo que Joaquín titubeara. Sabía que el viaje de la autenticidad no vendría sin su costo, y su corazón se encogió ante la posibilidad de perder la cercanía familiar que siempre había valorado. Quizás esa sea la verdadera prueba, pensó Joaquín, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros. Mientras la conversación se complicaba, el entorno familiar se tornó un campo de batalla emocional. Joaquín necesitaba regalarse la valentía para ir más allá, para transformar no solo su relación con su familia, sino también su propia percepción del amor y la aceptación. Y así, con cada palabra, luchó por una reconciliación que lo haría más fuerte, pero al mismo tiempo, más vulnerable. El nudo en su estómago se hizo más fuerte cuando, de repente,
su madre ofreció una reflexión. ¿Y si lo intentamos, Joaquín? ¿Y si vemos cómo podemos caminar contigo en este camino a la autenticidad? Un destello de esperanza surgió entre la tensión y el conflicto, pero, al mismo tiempo, Joaquín sentía que la siguiente batalla estaba a punto de comenzar. La pregunta sin respuesta flotaba en el aire. ¿Está realmente su familia lista para aceptar su viaje hacia la autenticidad, o seguiría siendo un terreno minado? Mientras contemplaba esa posibilidad, un nuevo miedo se apoderó de él, más insidioso que los anteriores. ¿Y si la aceptación nunca llega, y su lucha por encontrarse a sí mismo es una en que está destinado a luchar solo? El murmullo de la conversación familiar había quedado atrás, y con la pregunta de su madre resonando en su mente, Joaquín se encontró solo en su habitación, rodeado de sus cuadros. El aroma de la pintura mezclado con la fragancia de la madera trataba de calmar su inquietud, pero las emociones seguían danzando dentro de él como un torbellino. Cada pincelada en el lienzo que había dejado de lado lo llamaba, recordándole que su única forma de comunicar su verdad había sido, durante tiempos, a través de su arte. Era hora de volver a ese mundo, aquel que le proporcionaba consuelo y claridad. En su mente comenzaba a visualizar la obra que debía crear, un autorretrato, un reflejo de su verdadero yo, como una declaración de intenciones y un compromiso con su evolución personal. Decidió que no solo se trataría de técnicamente captar su imagen, sino de transmitir lo que lo estaba atravesando interiormente. A medida que sus pinceles se deslizaban sobre la tela, Joaquín se sumergió en una lucha interna. El temor a la incomprensión de su familia seguía al acecho, como un espectro tendido bajo el brillo de la luz ambiente. A la vez, la liberación que le otorgaba la pintura era un potente antídoto contra esa ansiedad. Cada color que elegía, cada trazo que dejaba reposar, se convertía en una manifestación de su búsqueda de autenticidad. Mientras trabajaba, recordó las sesiones de terapia a las que había asistido, aquellas en las que se le había instado a explorar su niño interior, a perdonarse y a aceptar su vulnerabilidad. La pintura se transformó en una catarsis que lo empoderaba. Sintió como cada capa de pigmento que aplicaba lo acercaba un paso más hacia la reconciliación con su propio ser. A pesar de la catarsis, había una lucha que no podía ignorar, la presión de las expectativas familiares seguía siendo una sombra latente. Joaquín sabía que su familia había estado entrenada para reaccionar ante la imagen que habían cultivado de él y que, al presentarles esta nueva versión de sí mismo, corría el riesgo de provocar reacciones severas. Se preguntaba si alguna vez podrían alejarse del concepto de Joaquín el hijo obediente, Joaquín el artista que debe tener éxito para abrazar al ser humano que realmente era, con todas sus imperfecciones y sus luchas. Las horas pasaron y, al finalizar su autorretrato, Joaquín contempló su trabajo. Era un reflejo de su esencia, la mezcla de sus miedos y esperanzas, sus sueños y desilusiones. Con cada conexión que su mente hacía mientras miraba el lienzo, la determinación de enfrentarse a su familia se fue reforzando. Este retrato sería su escudo y su espada, una declaración de que estaba listo para enfrentarse a lo que sea que viniera. Colocó el lienzo en un lugar prominente en su habitación. Sabía que debía mostrárselo a su familia cuando el momento fuera propicio. Así soy yo, pensó Joaquín. El proceso no terminó con la creación de la obra, en cambio, había comenzado una nueva travesía de autoaceptación. Un nuevo vínculo con la pintura lo había alimentado, dándole fuerza para afrontar la inevitable realidad que se acercaba. Su corazón latía con ansias mientras consideraba las respuestas que obtendría. ¿Podrían sus padres ver más allá de sus expectativas, o seguirían prisioneros de su propia imagen de él? El día siguiente comenzaría con una conversación decisiva, y mientras se preparaba emocional y artísticamente, una inquietud burbujeaba en su interior, tal vez no estaba solo en esta búsqueda de autenticidad. Quizás había otros que sentían lo mismo que él, en algún lugar del mundo, esperando encontrar la voz para romper con las cadenas de la expectativa. Sería capaz de encontrar esas personas y crear un espacio donde todos pudieran ser verdaderamente ellos mismos. Con una mezcla de esperanza y temor, Joaquín se enfrentó a un futuro incierto, listo para dar el siguiente paso en su viaje, incluso si eso significaba hacer frente a la posibilidad de perder lo que siempre había conocido. Joaquín pasó la noche en vela, sumido en un mar de pensamientos y emociones que contrastaban con la serenidad que pretendía encontrar al trabajar en su autorretrato. La idea de confrontar a su familia lo envolvía en capas de ansiedad. La imagen del lienzo terminado seguía regresando a su mente, pero en esos momentos estaba claro que no era solo una representación artísticamente pura, sino un mapa hacia su propia liberación. Mientras el sol se asomaba por la ventana, la luz iluminó su habitación, revelando cada rincón donde había volcado su esencia a través de la pintura. Pero no podía ignorar la sombra de los juicios familiares. Sabía que aquel día sería decisivo. Decidió que no podía permitir que el miedo lo detuviera. Así que, con determinación, hizo una lista de las cosas que quería comunicarles. Era su forma de prepararse para lo que vendría. Tomó una hoja en blanco y escribió sobre su lucha interna, las expectativas que sentía como un peso abrumador y el deseo ardiente de ser visto por lo que realmente era.
Las palabras fluyeron, liberando aspectos de sí mismo que había mantenido ocultos, como pinceladas ocultas en el lienzo que un día pintaría en su historia. En ese ejercicio, redescubrió la importancia de la autenticidad en su vida. Se dio cuenta de que aquel autorretrato era una herramienta no solo para su propia sanación, sino también para abrir un camino hacia el entendimiento familiar. Caminó a la cocina, donde su madre preparaba el desayuno. Las sartenes chisporroteaban y el aroma del café llenaba el aire. Abordar el desayuno cargado de su declaración resultaba ser más desafiante de lo que había anticipado. La boca le sabía reticencia. ¿Cómo se lo diría? Cada bocado parecía pesado, un eco de lo que necesitaba transmitir. Su madre, a través de su sonrisa, lucía ajena a la tormenta que crecía en el interior de Joaquín. Cuando fue el momento, Joaquín alentó su voz a salir, nervioso pero decidido. «Mamá, hay algo que quiero mostrarte». Sus palabras flotaron en el aire. Los ojos de su madre centellearon, pero él sintió que todo el miedo acumulado en su pecho se transformaba en algo más potente a medida que la conversación avanzaba. Se preparó para presentar su autorretrato, pero antes de mostrarlo, sintió que debía articular lo que sentía. Con cada palabra que pronunciaba, la carga en su interior se aligeraba un poco más. Siempre he sentido que debía ser lo que esperaban de mí, pero hoy quiero ser quien realmente soy. Explicó con vulnerabilidad, revelando su lucha por la autenticidad. Su madre le prestó atención, pero los detalles de su mirada parecían tener un velo de incertidumbre. Al final de su discurso, Joaquín llevó a su madre al estudio. Con el corazón latiendo en su pecho, reveló el lienzo a sus ojos. El silencio llenó el espacio, y él se sintió expuesto, como un libro abierto al que todos podían acceder. Cada trazo representaba un pedazo de su alma, lo bueno y lo malo, y lo que estaba dispuesto a soltar. La reacción de su madre fue desbordante. Le costó encontrar palabras, sus ojos se empañaron, y Joaquín contempló el poder de su arte en ese instante. Pero había algo en su expresión que dejaba entrever confusión, y un destello de temor. «Joaquín, esto es muy diferente», murmuró, y el miedo regresó a su pecho. ¿Sería suficiente? El espacio entre ellos parecía ampliarse nuevamente, y una sombra de duda lo envolvió mientras buscaba la forma de lidiar con las posibles palabras que vendrían tras el silencio. La conversación que había iniciado no había hecho más que abrir una brecha en su proceso de autodefinición. Joaquín se dio cuenta, entonces, de que este no era el final, era solo el comienzo de un diálogo complicado, pero necesario. Se retó a seguir adelante. Ese era el objetivo, no solo de comunicarse, sino de abrir un espacio para el entendimiento. Comenzaba a comprender que su viaje no solo dependía de su propia aceptación, sino de facilitar que otros también se sintieran capaces de liberarse de las expectativas. Mientras la tensión crecía en el ambiente, Joaquín se preguntó qué pasos debería tomar a partir de ese momento. El verdadero desafío aún estaba por verse, podría resistir la presión de los viejos patrones familiares y crear un nuevo marco en el que todos pudieran coexistir, tal como él había deseado. La incertidumbre se palpaba en el ambiente de la casa. Joaquín se sentía expuesto, como si cada trazo de su autorretrato le gritara su verdad. Decidió que, sin importar la respuesta de su madre, debía mantener su camino hacia la autenticidad. La vulnerabilidad podía ser dolorosa, pero era un precio que estaba dispuesto a pagar. A medida que pasaban los minutos, sintió que su madre lo observaba con una combinación de sorpresa y preocupación. Se armó de valor para continuar la conversación. «Quiero que entiendas que esto no se trata solo de mí», dijo, intentando infundirle a su voz un tono más firme. «Esto es sobre la posibilidad de expresarnos completamente. Quiero saber si tú también puedes ser auténtica». Las palabras resonaron en el aire con un peso inesperado. Joaquín había invertido tantísimo tiempo intentando adherirse a la imagen que su madre tenía de él que jamás pensó en el efecto que eso podría tener sobre su propia identidad. Ahora, al señalar su lucha, invitaba a su madre a que también reflexionara sobre su vida. «Esa es una gran responsabilidad, Joaquín», respondió ella, con la voz entrecortada. «No puedo cambiar quién soy de la noche a la mañana». Su tono aludía a un mundo lleno de expectativas que ella había cogido como una verdad inamovible. Sin embargo, Joaquín sabía que incluso las más firmes creencias podían ser cuestionadas. «Pero, ¿qué te impide intentarlo?», inquirió, buscando fortalecer el diálogo. La mamá de Joaquín había sido su pilar, un sostén en los momentos difíciles, y expandir el discurso hacia sus propios miedos podría desatar algo poderoso. La lucha por la autenticidad no solo era suya, era una preocupación generacional. Un silencio pesado siguió a su pregunta, bloqueando cualquier intento de respuesta. Mientras Joaquín evaluaba la reacción de su madre, sus pensamientos se entrelazaban con imágenes de su infancia, momentos en los que se sintió menos visto y más asumiendo roles que no le pertenecían. La conversación, aunque aún frágil, empezaba a abrir nuevas posibilidades. La semilla de la introspección se había plantado, y aunque la incertidumbre permanecía,
Joaquín comprendió que esta era solo la primera capa del cambio. Con la idea clara en su mente, Joaquín se propuso cambiar su enfoque. Su autorretrato iba más allá de un simple lienzo, era una invitación a un viaje conjunto hacia la autenticidad. Así, decidió crear un espacio donde no solo sus sentimientos pudieran ser expresados, sino también donde su madre pudiera explorar sus propios deseos ocultos. Voy a montar una exposición de mis obras, y quiero que seas parte de ella. No solo para mostrar mi trabajo, sino para que ambos compartamos nuestras historias, propuso. Su canto de esperanza era un paso audaz, y en su interior sentía que había encontrado una forma de hacer que su madre se sintiera segura en su búsqueda personal. Mientras él compartía sus planes, una chispa de curiosidad iluminó los ojos de su madre. Se podía ver cómo comenzaba a abrirse a la idea de ser más que solo una figura tradicional. Era un indicio que prometía la posibilidad de un cambio. Pero al mismo tiempo, Joaquín se enfrentaba a un nuevo desafío. Organizar esta exposición significaría un esfuerzo considerable y, sobre todo, implicaría riesgos personales. La aceptación estaba aún lejos y podía ser un camino lleno de tropiezos. Esa noche, Joaquín se sentó frente a su lienzo, sus pensamientos fluyendo mientras contemplaba el trabajo que aún le quedaba por hacer. Crecer profesionalmente significaba salir de su zona de confort, y esa exposición podría ser el punto de inflexión que tanto anhelaba. Sin embargo, la pregunta emergía con creciente urgencia: ¿podrían abrirse las puertas del entendimiento en su familia o el miedo a perderse en la autenticidad seguiría encerrándolos en sus viejas dinámicas? Mientras se preparaba para abordar esta nueva etapa de su vida, comprendió que el verdadero reto no solo sería afrontar su miedo, sino también encontrar una manera de sostener ese diálogo abierto y honesto en el camino hacia la transformación. Con el lienzo aún fresco ante él, Joaquín se preguntó: ¿qué secretos de verdad y autovaloración se revelarán en la exposición, y quiénes se atreverán a enfrentarlos? Joaquín se despertó con una mezcla de emoción y nerviosismo. El día después de su decisión había llegado, y la idea de la exposición no solo lo desafiaba a confrontar su arte, sino también a desnudarse emocionalmente frente a su familia. Sabía que el proceso de preparación iría más allá de simplemente colgar cuadros en la pared. Era una exploración interna de su identidad, del self que había ocultado tanto tiempo. A medida que avanzaba el día, tomó su libreta y comenzó a esbozar las obras que exhibiría. Cada trazo era un intento de desentrañar su historia. Sin embargo, paralelo a su deseo de ser expresivo, una sombra de duda se cernía sobre él. ¿Estaría su madre realmente dispuesta a explorar su autenticidad? La imagen que había construido a su alrededor durante años era, en muchos sentidos, una coraza que le ofrecía seguridad. Joaquín sentía que, si la rompía, había un riesgo palpable de quedar expuesto al juicio y la incomprensión. La primera tarea fue encontrar un espacio adecuado. En su mente, la elección de lo que considerara su hogar, la sala donde había pasado tantas horas pintando, se hizo evidente. Habló con su madre sobre su idea de convertirla en una galería temporal. Esperó ansiosamente su reacción, sabiendo que podría ser tanto un aliciente como un obstáculo en su camino. Como anticipaba, su madre mostró sorpresa ante la propuesta. Aquí, en casa. No sé si esto es lo correcto, Joaquín su voz titubeaba. Su resistencia a la idea lo hizo fruncir el ceño, incrementando su determinación. ¿Por qué no? Este es nuestro espacio. Aquí hemos compartido tanto. Además, quiero que veas lo que estoy creando. Quiero que entiendas de dónde vengo, argumentó, buscando abrir esa puerta a la comunicación. Finalmente, tras un prolongado silencio, su madre accedió, aunque con evidente reticencia. Su respuesta, aunque no perfecta, era un pequeño paso hacia adelante. Joaquín se sintió aliviado, pero también consciente de que dar espacio a esta idea significaba asumir una responsabilidad mayor. La exposición no solo era acerca de él, era también una oportunidad para que su madre reflexionara y confrontara sus propias batallas internas. A medida que pasaban los días, se embarcó en un proceso de autodescubrimiento que lo llevó a tocar aspectos de su vida que había mantenido en la oscuridad. La presión de la inminente exposición hacía que sus emociones se amplificaran, andaba entre el temor a la vulnerabilidad y la expectativa de ser finalmente visto en su totalidad. Al mismo tiempo, el proceso de creación exigía de él sinceridad. Cada pincelada en su lienzo era un grito por ser escuchado. Más allá del arte, Joaquín comenzó a establecer pequeñas rutinas diarias que le permitieron centrarse en su crecimiento, meditación, escritura y escapadas al parque que le proporcionaban nuevas perspectivas. Se dio cuenta de que la confianza en sí mismo era un tema recurrente en cada uno de sus trazos. Se desnudó de inseguridades y se llenó de una renovada certeza. Cada obra que terminaba era un pequeño triunfo sobre la aprensión y la ansiedad. Sin embargo, no todo era perfecto. Había momentos en que su mente dubitativa lo asaltaba, preguntándole si el mundo realmente estaba preparado para la verdad que deseaba contar. En uno de esos días grises, en medio de uno de sus esbozos, su madre entró en su estudio y, con voz suave, le dijo: ¿sabes?
A veces me doy cuenta de que temo tus verdades tanto como las mías. Esa simple declaración fue un rayo de luz en la penumbra de sus preocupaciones. Joaquín comprendió que el camino hacia la autenticidad era un proceso que lo involucraba a él y a su madre por igual. Se preguntó si realmente estaban listos para enfrentar sus verdades juntas. Con cada paso hacia la exposición, se presentó a sí mismo más que como un artista, se convertía en un facilitador de diálogo, un puente entre generaciones. El día de la exposición se acercaba y la tensión se acumulaba. Joaquín sintió que el arte se había convertido en una herramienta poderosa no solo para expresar su identidad, sino para conectar con su madre en un nivel que jamás había imaginado. Frente a la puerta de su salón convertido en galería, Joaquín tomó un respiro profundo. En su mente resonó una pregunta inquietante: ¿estarán listos para el despertar que esta exposición traerá, o sucumbirán ante los miedos que siempre han dominado su existencia? Una semana antes de la exposición, Joaquín se despertó con el eco de su decisión resonando en su mente. Las últimas obras que había creado estaban ocupando el espacio en su cabeza, a menudo más que en los lienzos. Se sentía como en una cuerda floja, balanceándose entre el deseo de mostrar su vulnerabilidad y el miedo a lo que esa revelación podría provocar. En cada pincelada, dejaba caer algo de sus miedos, un proceso que le otorgaba fortaleza, pero también lo sumía en la tormenta de lo desconocido. Con el sol apenas asomando, decidió que el día sería de acción. Salió a caminar por el parque. Allí, rodeado por la naturaleza, la brisa suave parecía susurrarle palabras de aliento. Mientras se movía entre los árboles, Joaquín reflexionó sobre cómo el arte había sido su refugio y, a la vez, su prisión. Era el medio a través del cual podía expresar lo que no se atrevía a decir en voz alta, pero también lo que lo mantenía alejado de conexiones más profundas. Su mente viajaba a la conversación que tuvo con su madre. Temor a sus verdades. La idea lo mantenía despierto por las noches. ¿Qué pasaría si su madre no entendía su mensaje? Esa inquietud lo empujó a escribir en su libreta, trazando no solo imágenes, sino también el mapa de sus emociones. Debía prepararse para el instante en que su madre hiciera preguntas difíciles. Necesitaba respuestas, pero más que eso, debía reforzar su postura emocional, estar listo para lo que viniera. Las primeras palabras que escribió fueron un recordatorio: la autenticidad empieza en mí. Con cada palabra, la decisión de dar el primer paso hacia la aceptación propia lo empoderaba más. Compuso un manifiesto personal que incluía todos sus temores y deseos. No voy a renunciar a quien soy, se repetía una y otra vez, como un mantra, mientras las horas pasaban y el sol ascendía en el cielo. Al regresar a su estudio, las tijeras y papeles, con las obras aún en proceso, esperaban a ser terminadas. Las imágenes en su mente empezaron a tomar forma, una paleta de colores vibrantes que contaba historias de su vida. Enfrentarse a lo que había reprimido fue liberador, y cada trazo lo acercaba más a su verdad. Sin embargo, cada cuadro también sacaba a la luz reclamos y recuerdos olvidados que debía confrontar. Pasó el tiempo entre pinturas y conversaciones mentales. Joaquín comenzó a sentir que su arte no era solo suyo, todos los sentimientos enterrados estaban conectados a la historia de su familia. Era tiempo de darle vida a esos retratos emocionales, de transformarlos en un diálogo visual que pudiera, tal vez, conectar su mundo con el de su madre. Una tarde, asomó la cabeza por la puerta. «Mamá, ¿puedes venir?». Fue un impulso impulsado por el deseo de acercarla, de incluirla en su proceso. Ella entró, cautelosa, y Joaquín sintió que el aire se cargaba de tensión. «Quisiera que vieras algo», empezó él, señalando la mesa repleta de lienzos cubiertos de colores y emociones. Su madre miró, una mezcla de curiosidad y miedo en su expresión. «No sé si estoy lista para esto», murmuró. Esa incertidumbre la hacía parecer distante, y Joaquín sintió que, de nuevo, la coraza volvía a colocar sobre ambos. «Entiendo, pero necesito que lo veas». «Necesito que veas quién soy», le respondió, intentando incrementar la conexión entre ellos. Había una emoción cruda en sus palabras, una necesidad de reconocimiento y comprensión. La oportunidad que buscaba estaba allí, palpable, sin embargo, temida. Mientras Joaquín se armaba de valor para continuar, se dio cuenta de que habían llegado a un punto crucial. La exposición no sería solamente su viaje hacia la autenticidad, era un acto de invitación, una apertura que su madre también se confrontara con su propia verdad. El dilema de compartir este espacio sagrado se intensificaba. Tal vez, pensó Joaquín, el verdadero reto no esté solo en mi exposición, sino en abrir la puerta para que ella comparta su historia también. Al contemplar esta nueva perspectiva, un aviso interno le decía que el tiempo se acercaba. Justo antes de volver a organizar su estudio, la voz interior que había aprendido a escuchar le advirtió: el verdadero arte no siempre está en lo que se muestra, sino en lo que está por ser descubierto. Con la fecha de la exposición fijada, Joaquín sintió la presión de convertirse no solo en un artista, sino en un catalizador para un cambio genuino en su familia.
Cuando el momento de la verdad se acercara, ¿se atrevería su madre a dar un paso adelante? Esa duda lo mantenía en vilo, anticipando un desenlace transformador que podría reescribir sus historias. Joaquín se despertó la mañana de la exposición con la sensación de un nuevo amanecer. Había pasado semanas preparándose, creando arte no solo como un propósito personal, sino como una celebración de su viaje hacia la autenticidad. El día había llegado, y con él, la oportunidad de demostrarle a su familia quién era realmente. Al mirar sus obras colgadas en las paredes de la sala familiar, sintió una combinación de nerviosismo y orgullo. Cada lienzo representaba no solo colores y formas, sino sus luchas internas, los retos que había superado, y el deseo profundo de ser realmente escuchado y aceptado. Era su momento. Cuando su madre apareció en la sala, el cambio en su postura fue inmediato. La tensión en el aire era palpable. Joaquín se dio cuenta de que el acto de presentar su arte no solo era una demostración de su trabajo, sino un acto de vulnerabilidad. Hoy, no solo seré el artista, seré el hijo que quiere ser entendido, se dijo a sí mismo, mientras respiraba hondo y sonreía. La exposición comenzó con un silencio expectante. Joaquín se acercó a su primer lienzo, donde había plasmado su infancia, un retrato lleno de risas y juegos. Su voz tembló un poco mientras hablaba sobre cómo ese niño vibrante había desaparecido detrás de las expectativas de su familia. A medida que compartía su historia, las defensas emocionales de su madre comenzaron a desmoronarse. Ella lo escuchaba atentamente, y Joaquín notó cómo su expresión se suavizaba, como si empezara a ver más allá de la figura de su hijo exitoso y poderoso, y comenzara a comprender al hombre que había estado luchando por salir. Cada obra que presentaba contaba una parte de su viaje. En el segundo lienzo, reflejó sus pensamientos sobre la presión de ser el jeque, el hijo perfecto que todos esperaban. Habló sobre los momentos oscuros, sobre las inseguridades que lo habían atormentado. No quiero que me vean como el hombre que solo triunfa, porque dentro de mí hay una lucha constante por alcanzar la verdadera felicidad, dijo. Joaquín notó las lágrimas en los ojos de su madre mientras las palabras brotaban de su corazón. El arte que había creado se convirtió en un puente, un medio para conectar ambos mundos. Poco a poco, su madre comenzó a hablar, y las murallas que separaban su relación se resonaron con su voz. Yo he sentido lo mismo, Joaquín. He vivido gran parte de mi vida tratando de cumplir con expectativas que nunca me pertenecieron. La revelación fue como un rayo de luz en la habitación. Joaquín sintió que ambos eran ahora cómplices en su lucha por la autenticidad. Había alcanzado su objetivo, pero todavía quedaba camino por recorrer. Era el principio de un diálogo nuevo, uno donde ambos se atreverían a mostrarse sin máscaras, vulnerables pero firmes. La conversación fluyó, llena de sinceridad. Joaquín propuso que cada uno escribiera cartas sobre sus expectativas y miedos para poder compartirlas en un futuro cercano. La respuesta de su madre fue afirmativa, y así, empezaron a abrirse las puertas a un nuevo capítulo en su relación. La exposición, que había comenzado como un mantra de su propia verdad, se transformó en un espacio de conexión y entendimiento mutuo. Aquella noche, rodeado de su familia y las obras que representaban su transformación, Joaquín encontró un sentido de paz. Había demostrado que la autenticidad, aunque un camino que puede ser aterrador, es la clave para forjar conexiones genuinas. El temor a la desaprobación había sido sustituido por el amor y la comprensión. Con cada pincelada en el lienzo, había encontrado su voz, y en cada conversación con su madre, había reafirmado su deseo de vivir sin citas ajenas. El miedo que había llevado sobre sus hombros durante tanto tiempo se desvaneció, y en su lugar, floreció una nueva confianza en sí mismo. El viaje no termina aquí, pensó Joaquín, al mirar con esperanza hacia el futuro. Sabía que había comenzado un proceso que requeriría seguir cultivando, pero había dado el primer paso, y eso lo llenó de una satisfacción cada vez más profunda. Era libre de ser él mismo, un adulto completo, un artista, una persona que, finalmente, había conquistado aquello que había estado buscando, la aceptación personal. Ese día marcó no solo su transformación, sino un nuevo camino que trazarían juntos, donde la autenticidad ya no sería un concepto temido, sino un anhelo compartido. Esa obra, su autorretrato, representaba no solo a Joaquín, sino a todos aquellos que luchan por ser vistos. Se sintió preparado, con confianza y determinación, para enfrentar el mundo exterior, y estaba listo para llevar su viaje hacia adelante. Este fue el momento en que Joaquín finalmente se convirtió en el hombre que deseaba ser, el hombre que había renacido de las cenizas de sus temores, listo para celebrarse a sí mismo y a la vida con toda su esencia. Ahora, les pido algo esencial. Necesitan suscribirse inmediatamente a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, cada clic hace la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, su voz es importante. Y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.
El poder de las historias de superación personal está en ustedes.